Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida y saludar la presencia acá en esta Cámara de la señora Rosaura Valentini, esposa del ciudadano hispano-venezolano John Goicoechea, que se encuentra secuestrado por el Gobierno de Venezuela desde hace casi 9 meses. Asimismo, y les voy a decir a la vez para que los aplausos sirvan para todos ellos, saludo la presencia de la señorita Antonieta Ledezma, hija de Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, 3 años largos ya privado de libertad, y de Leopoldo López, padre de Leopoldo López, prisionero del Gobierno de Venezuela en Ramo Verde después de más de 3 años. A ellos y a todas las personas que le acompañan, sean bienvenidos. Señorías, el primer objetivo de esta moción ya está cumplido. Que ustedes, en nombre no solo de sus familiares, no solo de los 150 presos políticos, sino de toda la sociedad que clama libertad y democracia en Venezuela, se sientan acompañados por el Parlamento español. Sientan que nosotros no vamos a darles la espalda, que nosotros no nos vamos a poner de perfil, que nosotros no vamos a mirar para otro lado, que continuaremos, como siempre lo hemos hecho desde hace muchos años, en defensa de la libertad, de la democracia y de los ciudadanos de Venezuela. Señorías, nuestro grupo lleva 13 años denunciando en esta Cámara la situación, la deriva totalitaria que se está viviendo en el país y que ha ido cada vez presionando más hasta llegar a la insoportable situación que vivimos ahora mismo. Esta es la iniciativa número 53. 53 debates ha habido en el Pleno en estos 13 años, promovidos por nuestro grupo, denunciando la barbarie que en el país se estaba cometiendo y reclamando siempre lo mismo: libertad y democracia. Quizá muchos de ustedes recuerden la última de estas iniciativas, fue una moción hace aproximadamente 1 año y medio, al finalizar la legislatura pasada en septiembre de 2015. Pedíamos entonces 3 cosas: la liberación de los presos políticos. En aquel momento eran 75, hoy son 150. No se ha liberado ninguno, sino que se ha duplicado el número de presos políticos. Pedíamos también que cesasen las inhabilitaciones, que era una forma que utiliza el Gobierno para separar de la vida pública a los líderes que le resultaban molestos, y que lo hace sin pronunciamiento judicial alguno, por decisión de la Contraloría, que es un órgano administrativo y que además maneja, porque así lo nombra al Contralor, el Gobierno. Bien, no se han evitado esas inhabilitaciones, al contrario, han seguido utilizándose ese instrumento para sacar de la vida pública, del debate político, a los líderes. La última de ellas, que es bien conocida, 15 años de inhabilitación a Enrique Capriles, el
presidente del Estado de Miranda y uno de los principales líderes de la oposición. Y pedíamos también entonces que se permitiese la presencia de observadores internacionales, europeos y de esta Cámara en las elecciones que se iban a celebrar solo unos meses después, en diciembre. Como es bien conocido, no fuimos autorizados ni nosotros ni ningún parlamentario europeo a presenciar aquellas elecciones. Ya sabemos lo que no ha ocurrido. Me gustaría ahora, de una manera siquiera sucinta, señalar algunas de las cosas que se han sucedido. Se celebraron aquellas elecciones y en aquellas elecciones parlamentarias de diciembre del 2015 ganó de una manera, mayoritaria, abrumadora, la oposición, pese a todas las dificultades, obteniendo unos resultados que superaban las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. ¿Y qué hizo el Gobierno? Pues lo primero que hizo, antes de caducar aquella Asamblea, en el propio mes de diciembre, 5 días antes de constituirse la nueva Asamblea, nombrar a 13 de los 21 magistrados del Tribunal Supremo. ¿Para qué? Para tener asegurada el control del Tribunal Supremo, con el cual maniatar y dejar sin efecto todos los acuerdos que iba tomando la Asamblea. Esos magistrados al servicio del Gobierno, nombrados por esa Asamblea que ya estaba caduca, ¿qué hizo? Lo primero de todo, anular la elección de 3 de los diputados elegidos por el Estado de Amazonas. Esos 3 diputados que habían sido electos, que correspondían a la oposición, significaban los 2/3, llegaban a los 2/3, mayoría establecida por la Constitución para poder tomar resoluciones de alto calado, entre otras, por ejemplo, modificar la Constitución. Eliminando a esos 3 representantes de Amazonas, que por cierto Amazonas todavía sigue sin ningún representante, pues eliminaron ese primer éxito que había tenido el pueblo, ¿no? De la misma manera, señorías, se han ido eliminando las elecciones regionales que ya debían haber sido, porque el propio calendario electoral establecía que en el año 2016 deberían haberse celebrado. Fueron suprimidas. Fueron suprimidas también algunas decisiones populares tan importantes como el revocatorio, que es un mecanismo que establece la Constitución de Venezuela para que el pueblo manifieste su deseo de que continúe o que sea sacado del poder el presidente. Una especie de moción de censura popular. También fue anulada. Y lo mismo fue anulado, por ejemplo, otra de las decisiones que la Constitución le establece a la Asamblea, el juicio político, una especie de moción de censura interna, de debate de la moción de censura interna al presidente del Gobierno, también fue anulado. En fin, fue anulada la Carta Democrática. Le diré que en los 6 primeros meses, desde las elecciones acá, con esos jueces nombrados de esa manera por el Tribunal, por la Asamblea Nacional, 27 sentencias fueron dictadas para anular otras tantas decisiones del Parlamento Nacional de Venezuela, de la Asamblea Nacional. La última de ellas, la que fue, más sonada, fue que el propio tribunal decidiese suprimir la Asamblea, como ustedes conocen, y que gracias a la presión internacional, tan abrumadora que existió, obligó a que el Gobierno hiciese que el tribunal diese marcha atrás solo relativamente, porque muchas de las competencias que le fueron suprimidas a lo largo del tiempo a la Asamblea siguen estando suprimidas. Por lo tanto, no piensen que, que aquello quedó restablecido. Esa crisis política judicial que lleva viviendo Venezuela tantos años ha llevado al país pues, a una situación de una crisis social insoportable. Miren, en este año y medio, de entonces acá, han sido asesinados en Venezuela más de 50.000 personas. Y han tenido que huir del país en este año y medio más de 500.000 de personas. Más de 2 millones de personas ya están fuera del país. La crisis humanitaria que hoy vive el país es consecuencia de esa crisis política y social y económica. Hoy, señorías, encontrar harina, aceite, pañales, papel higiénico, cosas tan elementales, es casi una odisea para la mayoría de los venezolanos. Y hoy, señorías, ya no solo escasean los alimentos, escasea otro bien más importante, que son los medicamentos.
En Venezuela los hospitales no tienen los elementos imprescindibles para poder atender a los pacientes que allí llegan. En las farmacias no se encuentran medicamentos de primera necesidad, de utilidad comercial. Y, sin embargo, señorías, el régimen ha seguido utilizando cada vez con más dureza esa crueldad que le ha caracterizado. Hoy se publican en los medios de comunicación informes de Amnistía Internacional. Pueden leerlos, señorías. Más de 1000 detenciones en las últimas semanas. 20 y tantos personas asesinadas en las represiones contra las manifestaciones. Hace unos días nos traía aquí a la Cámara la doctora Tamara Asujo, una defensora de derechos humanos, una copia de la denuncia que ha presentado a la Corte Penal Internacional de La Haya, demostrando la tortura sobre 600 casos, tortura sistemática y con hechos demostrados, entre ellos varios ciudadanos españoles. Ayer mismo, el presidente de los venezolanos acá en Madrid, el doctor William Cárdenas, nos traía también pruebas de su denuncia ante los tribunales de justicia, también en España y internacionales. Yo quiero decirle una cosa. En España, aquí hay separación de poderes. Nosotros somos el legislativo. Nosotros no podemos, ni debemos, ni lo haremos decirle al Poder Judicial español lo que tiene que hacer. Pero tomamos nota y constancia, queda en la Cámara, de esa denuncia que se ha hecho. Vaya terminando, señoría. Voy terminando, señoría. Yo pido su benevolencia por los minutos que hemos dedicado a la salutación de las personas. Quiero decirles, para terminar, dos cosas. Una, yo creo que ahora el propio régimen ya no oculta algo que hemos denunciado aquí mucho tiempo y que es enormemente peligroso. El armar a lo que allí llaman colectivos, lo que antes se llamaban círculos bolivarianos, que son ciudadanos civiles a los que el Gobierno viene armando. Aquí denunciamos ya hace muchos años que como un Estado que tiene un ejército de 100.000 había comprado 500.000 Kalashnikov. Ahora ya sabemos por aquí. Hace unos días el propio presidente Maduro alardeaba en los medios de comunicación de cómo estaba armando a 1 millón de civiles para defender lo que él decía que era la revolución bolivariana del siglo XXI. Encima, en fin, una ironía. Yo, que soy de Zamora, me veo con la tremenda sorpresa de que el presidente le pone a este plan de armar a la sociedad civil Plan Zamora, que, en fin, nos avergüenza a todos y a los zamoranos en especial. Señorías, miren, en un país en el que no se respetan la separación de poderes, en el que no se respeta la libertad de prensa, en el que no hay libertad individual, en el que no se respetan los derechos humanos, de ninguna manera se puede considerar una democracia. Hay que llamar a las cosas sin eufemismos. Eso, lo que está ocurriendo en Venezuela, la deriva totalitaria, ha llevado a una auténtica dictadura. Y los demócratas del mundo tenemos la obligación de estar al lado de la defensa de quienes luchan por la libertad. Y así lo haremos. Y esa es, señorías, la segunda e importante razón de esta moción. Una moción que pide tres cosas, que son las que están pidiendo insistentemente los dirigentes de la oposición política. La liberación de los presos. El que la Asamblea Nacional vuelva a recobrar todas sus competencias, las que le establece la Constitución. El que se pueda abrir un canal humanitario para que haya representantes de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, que vean el alcance de esa crisis humanitaria y que establezcan las vías y los canales para poder llevar los alimentos y las medicinas allí. Nosotros, señorías, tenemos una disposición abierta. Sabemos que vamos a contar con el apoyo de otros grupos políticos porque estamos dispuestos a incorporar algunas de sus enmiendas que son razonables. Entre otros, pues el Grupo Socialista, el Grupo Nacionalista Vasco y algunos otros. Y lamentamos muchísimo que no haya podido ir adelante un acuerdo mayoritario de la Cámara, una transaccional, que no ha sido posible firmar porque en un grupo, el grupo mixto, en el que mayoritariamente estaban a favor. Lo siento, señoría, tiene que ir terminando. Termino ya, señor presidente. Alguno de sus miembros se ha opuesto a ello.
De ello hablaremos en el próximo turno. Señorías, para esta moción pido el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, senador García Carnero.